1 de Corintios 9, del 1 al 18. Esto lo vamos a titular La crítica que le hacían al apóstol Pablo. Ustedes saben que el tema de la crítica, pues esto es desde tiempos inmemorables, tanto a las iglesias como en nuestras épocas, ¿no? En todo, en la universidad, en el trabajo y más en nuestra parte religiosa, porque ustedes saben que siempre esa es la herramienta de Satanás que tiene para tratar de controvertir nuestros pensamientos, nuestras creencias. Y no se les haga raro pues que a nosotros como cristianos seamos las personas que más nos ataca el demonio. Pero precisamente por eso estamos aquí hoy escuchando la palabra, para que aprendamos de ella. Y cuándo, importante saber cuándo tenemos el ataque del enemigo, cuándo nos habla Dios. Y es el día de hoy que le vamos a pedir que nos dé interpretación. Entonces vamos a leer. Dice: yo soy libre, soy apóstol, he visto al Señor Jesús y gracias a mi trabajo ahora ustedes son de Cristo. Aunque otros piensen que no soy apóstol, para ustedes sí lo soy. Ustedes son cristianos y eso demuestra que realmente soy un apóstol. Aquí está hablando Pablo, está haciendo su defensa a la iglesia de Corintios, que le están, a través de un escrito, le están haciendo ciertas acusaciones, y entonces le está respondiendo a ellos. Seguimos como el 3. A los que discuten conmigo, yo les respondo que Bernabé y yo también tenemos derechos a recibir comida y bebida por el trabajo que hacemos. También tenemos derecho a que nuestra esposa nos acompañe en nuestros viajes. Así lo hace Pedro y los otros apóstoles y los hermanos de Cristo. ¿Acaso Bernabé y yo somos los únicos que estamos obligados a trabajar para vivir? En el ejército ningún soldado paga sus gastos. Los que cultivan uvas comen de las uvas que recogen, y los que cuidan cabras toman de la leche que ordeñan. Esta no es una opinión mía, sino que así lo enseña la Biblia. Porque en los libros que escribió Moisés leemos: no impidan que el buey coma mientras desgrana el trigo. Y si la Biblia dice eso, no es porque Dios se preocupe por los bueyes, sino porque se preocupa por nosotros. Tanto que preparan el terreno como los que desgranan el trigo, lo hacen con la esperanza de recibir parte de la cosecha. De la misma manera, cuando nosotros les comunicamos a ustedes la buena noticia, es como si sembráramos en ustedes una semilla espiritual. Por eso, como recompensa por nuestro trabajo, tenemos derecho a que ustedes nos den lo necesario para vivir. Si otros tienen ese derecho, con más razón lo tenemos nosotros. Pero no hemos hecho valer ese derecho, sino que todo lo hemos soportado, con tal de no crear problemas al anunciar la buena noticia de Cristo. Ustedes saben que los que trabajan en el empleo viven de lo que hay en el templo, es decir, que los que trabajan en el altar del templo comen de los animales que allí se sacrifican como ofrenda a Dios. De la misma manera, si el Señor Jesús mandó que los que anuncian la buena noticia vivan de ese mismo trabajo, sin embargo, yo nunca
he reclamado ese derecho. Tampoco les sirvo esto para que me den algo. Prefiero morirme antes de que alguien me quite la satisfacción de ser apóstol sin sueldo. Yo anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago. Yo no puedo esperar que se me pague por anunciar la buena noticia, pues no sé, me preguntó si quería hacerlo. Se me ordenó hacerlo. Pero entonces, ¿qué gano yo con eso? Nada menos que la santificación de poder anunciar la buena noticia sin recibir nada a cambio. Es decir, anunciar sin hacer valer mi derecho de vivir de mi trabajo como apóstol. Esto es la carta que manda el apóstol Pablo a su primera iglesia que fundó cuando hizo el viaje a Corintio por segunda vez. La misión del apóstol era hacer su iglesia, ¿no? Y miren ustedes qué paradójico es que esa iglesia que él fundó es la misma la que ahorita existen divisiones, hay problemas, complicaciones, y es la misma que no lo quiere aceptar a él como apóstol. Y resulta que pues él aquí en esta carta, que al inicio de ella se ve como un poco como enredada, que no entiende uno, bueno, y porque se habla de todo, ¿no? Se habla de animales, se habla de semilla espiritual, se habla de cultivo, etcétera, etcétera, pero no ve uno como una respuesta. Pero entonces eso es lo que hoy vamos a tratar de explicar, cosa por cosa, y lo paradójico de la vida, ¿no? De que el ataque viene de sus mismos hermanos cristianos, como nos pasa a nosotros. Cuando nosotros nos acercamos más a Cristo, es cuando más nos atacan nuestros familiares. Ustedes ven que cuando nosotros tenemos familia que no es cristiana, nos aíslan. Ya, eso no lo invitemos, que este es de otra harina, otro costal. Este no baila, este no toma. Pero dicen los entendidos de la palabra que cuando uno es motivo de críticas, es cuando más se está orando en uno el Espíritu Santo. ¿Ya? Porque cuando hay fricción, es cuando es la causa de que sí está haciendo mella. Sintámonos tristes el día que no haya ningún comentario. ¿Por qué? Porque estamos todos en el mismo tren. Bueno, bacano, estamos todos ahí, no pasa nada. Pero gloria a Dios cuando están las críticas. Obviamente que hay de críticas a críticas, porque de todas maneras dentro de los grupos, dentro de las iglesias, siempre van a haber gente que asiste, pero que son gente que es totalmente diferente a nuestras creencias, están ahí puestas por el demonio y vienen a perturbar y a crear sobra. Las vamos a tener. Eso es ya bíblico y está implícito en cada uno de los libros de la palabra de Dios. Entonces no se nos haga extraño que porque la crítica venga de nuestro hermano, de nuestro familiar, siempre la vamos a tener. Entonces, mi Dios a veces permite estas cosas porque todo lo que nos pasa a los hijos del Señor es para bien. Entonces entendámoslo de esa manera. Entonces, miren, aquí hay unas preguntas que el apóstol Pablo está haciendo su defensa, ¿ya? Se centra en los tres primeros ítems, ¿ya? De primero al 3. Y de ahí en adelante es el desarrollo de su misma defensa. Es decir, estas preguntas está implícita la respuesta. Por ejemplo, ¿por qué se pregunta así? Es diferente el pensamiento occidental a nuestra forma de pensar aquí, ¿no? Entonces se pregunta, no es lo mismo yo decir, venga hijo, vaya usted o no vaya al parque porque está resfriado. Ahí le estoy dando ya la respuesta del por qué no va, ¿cierto? Diferente que yo le diga, no va al parque. ¿Ya? Él va a preguntarme un por qué.
pero yo le digo, no va al parque porque está arriba, ahí implícitamente le estoy dando. Entonces, en esa época, pues ese pensamiento occidental se hablaba así, en esa forma, ¿no? De que, por eso que ustedes ven que Pablo va y viene y trata como uno de confundirse al leer todo el contexto, pero lo vamos a tratar de desmenuzar aquí para entenderlo. Entonces, del 1 al 3 dice, no soy yo apóstol. Está afirmando que sí lo es, ¿ya? No soy libre. No he visto a Jesús, Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Entonces Pablo utiliza estos argumentos para defenderse, ¿ya? Porque miren, qué cosa tan extraña, ¿no? A él lo está acusando la iglesia de que no es apóstol por el solo hecho de que no recibe el sueldo. Debiera ser todo lo contrario, ¿no? Porque en nuestro medio, cuando un representante, un político, etcétera, un empleado dice que no recibe sueldo porque tiene muchos medios económicos, porque es rico, eso es de aplaudir. Aquí no, aquí es al contrario, le están diciendo que como él no está recibiendo sueldo en el momento, entonces por eso le dicen que no es apóstol. Entonces por eso es las críticas que le hacen y las divisiones de esa época en la iglesia primitiva dicen que no lo pueden aceptar como apóstol porque él no es apóstol, porque no está predicando la palabra, porque está enseñando cosas que no son. Entonces él viene aquí con sus argumentos, uno a uno les va a explicar a ellos que él sí es apóstol y que sí está sirviendo al Señor. Lo que pasa es que ellos están confundidos porque, entre otras cosas, es una iglesia que tiene un buen nivel, como lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Un buen nivel cultural, la gente sabía bastante en esa iglesia, pero están confundidos porque están haciendo las cosas que realmente no le agradan al Señor. Entonces, al leer los 4 evangelios, vemos que son las herramientas que tenemos los cristianos para defendernos cuando tenemos todos tipos de ataques, ¿no? Entonces, vamos a 1 Corintios 1:12, para que nos demos cuenta el por qué el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta, ¿ya? Para ver el motivo, el argumento por qué él está escribiendo esto. ¿Quién me colabora con 1 Corintios 1:12? Quiero decir, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Ahí cada quien... 12. Sí, ahí cada quien tenía su pensamiento, estaban embolatados, sabían, bueno, nosotros que pertenecemos a Pablo, de Apolo, que en esa época predicaba también, de Pedro, de quién somos nosotros ya, porque estaban confundidos. Entonces lo que trataba el apóstol Pablo era de centrarlos a ellos para que supieran de que sí, realmente lo que él estaba diciendo era porque él es un apóstol del Señor. Y los requisitos de la época, oiga bien, para ser apóstol eran los requisitos de la época era que hubiera estado con Jesús, que hubiera visto a Jesús. Y vemos que Pablo sí no lo vio, pero antes sí tuvo un contacto con Jesús. Cuando iba camino a Damasco, fue abordado por Jesús y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces el argumento o la defensa de Pablo que dice que sí estuvo con Jesús. Sí, entonces para decirle a ellos pues, que sí era de verdad el apóstol, ¿ya? Otro requisito, que hubiera hecho milagros en el nombre del Espíritu Santo. Pues Pablo hizo milagros también, ¿ya?
Otro requisito. Leemos Hechos 9, 3, 17. ¿Quién me colabora, por favor? De 3 al 7. Hechos 9. Sí, para reafirmar lo que acabo de decir. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le conocían que él era el que se sentaba a pedir la limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y fueron llenos de asombro y de espanto por lo que le había acontecido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Ahí estamos viendo que un hecho que hizo ¿quién? Pablo, ¿cierto? Hizo un milagro. Pedro. ¿Cómo? Era Pedro y Juan que estaban ahí. Era Pedro y Juan, ¿cierto? Creo. Entonces, es de 3 al 7, entonces es 9, 3. Que es el milagro de Pablo. De Pablo, sí, el milagro es 9, 3, entonces, 9, 3. 9, 3, leámoslo a ver. Y procediendo, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Dura cosa que es el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Sigo? No, bueno, aquí es el segundo ítem donde yo les hablaba de que he visto a Jesús. Sí, estuvo en contacto con él. Entonces sí tuvo contacto con Jesús, porque a él la división de la iglesia era que él no había visto a Jesús. Entonces los que no hubieran estado con Jesús o lo hubieran visto, no los consideraban como apóstoles en esa época. Entonces él está demostrando que sí estuvo con Jesús y que sí hizo milagros, ¿ya? Pero miren ustedes que el ataque que realmente le hacían a él para decir que no era apóstol era porque él no estaba recibiendo la ayuda de la iglesia. ¿Ya? Extraño, porque pues debiera ser algo contrario a lo que ellos estaban pensando, ¿no? Sí considerarlo como realmente debiera ser, porque estaba recibiendo sueldo, pero resulta que aquí al contrario, ellos decían que no era apóstol porque no estaba recibiendo las ayudas que debía recibir. Más sin embargo, vemos que Pablo sí recibía o sí recibió ayudas, ¿ya? Con la diferencia de que pues Pablo, él trabajaba, ya, él hacía carpas, él trabajaba, pero hubo una época en que sí recibió ayudas para hacer los viajes que hizo, ¿ya? Que dejó de hacerlos por un tiempo para dedicarse a predicar la palabra sin recibir nada a cambio, es diferente, ¿ya? Pero que sí lo hizo en su tiempo, ¿ya? Entonces sí es un apóstol. Entonces aquí vemos que lo estaban acusando de algo que realmente pues no tenía ningún argumento, porque a él le decían que no era digno de estar con ellos porque no recibía la ayuda que debía recibir. Entonces aquí él comienza a desarrollar cada uno de los puntos que seguimos a partir de, leímos el 3, ¿no? Vamos al 4. Él dice, es como, no es disculpa, ¿no? Que él saca, porque él también tiene que ser muy sabio en dar la respuesta
porque él no puede hacer que los que estaban en el momento predicando y que sí le estaban pagando a ellos, no podía entrar en controversia con ellos, ¿ya? Pero él sí los toma como ejemplo de que a ellos sí les estaban pagando, ¿cierto? Y los consideraban apóstoles. A él no, pero que también él era apóstol porque ya había recibido. Entonces, seguimos aquí en el 6. ¿Quién me colabora con el 6? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? Siga, el 7. ¿Qué soldado presta servicio militar pagándose sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida un rebaño y no toma de la leche que ordeña? Bueno, entonces ahí les está diciendo a él que sí tiene derecho, porque él les está predicando la palabra, que Pablo no hacía derecho de tomar el pago que ellos le estaban dando, pero era otra cosa. Pero las escrituras dicen por qué él quería, o mejor, no quería tomar la ayuda que le hacía la iglesia, porque él quería gloria, él quería glorificarse. Traducido acá en nuestro tiempo es bendición, porque es más bendecida la persona que hace las cosas de Dios sin que se le pague, aunque no es prohibido que alguien cobre por su labor, ¿ya? Porque él precisamente está dando aquí el ejemplo de que tiene que comer del atrio, tanto el que predica como su familia, o el que ayuda a la iglesia, o el que pasa el audiovisual, etcétera, etcétera. Pero es más bendecido aquella persona que lo hace sin nada a cambio. Entonces Pablo no quería perder esa bendición, a pesar de que él hacía todo lo que le concernía como apóstol, como persona idónea. Entonces, seguimos. Él sigue demostrándoles aquí uno a uno de las cosas que él hace y que sí tienen pago, pero que ellos le están diciendo que no. El 9 y el 10, por favor. ¿Quién me colabora ahí con el 9 y el 10? En la ley de Moisés está escrito: no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Bueno, entonces miren, aquí uno dice, bueno, ¿qué se trae a colación animales? Pues este ejemplo lo traía aquí porque si Dios se preocupa por un animal, ¿cómo no se va a preocupar por nosotros que somos sus hijos? ¿Ya? Y más aún que esto era en la ley de Moisés, ¿ya? Era antigua, o sea que estaba remitiéndose de aquellos tiempos para afirmar más su defensa que estaba haciendo, ¿ya? Porque es que él quería demostrarles a ellos que sí era apóstol, porque ellos le estaban diciendo, a pesar de todas las enseñanzas que él le había dado, que no era apóstol porque no les estaba cobrando, y él sí les está demostrando uno a uno de que sí es apóstol por todo lo que está haciendo y por todo lo que seguimos leyendo. Seguimos con el 10. ¿Quién me colabora? Eso lo leemos, entonces el 11. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Bueno, mire, esto es importantísimo aquí, porque ¿cómo le ponemos valor nosotros, por ejemplo, a una enseñanza espiritual? ¿Cómo le ponemos nosotros valor a algo espiritual? ¿Cómo lo pagamos? Algo espiritual, ¿cómo lo pagamos materialmente? Si alguien no tiene precio, ¿cierto? Entonces precisamente eso era lo que buscaba Pablo al no cobrar, ¿ya? Porque él nos enseñó que
esa parte espiritual a las iglesias, ¿cierto? Los llenó de sabiduría espiritual, y ahora venían a descalificarlo que no era apóstol por el solo hecho de no cobrar. Entonces él les está demostrando aquí. Entonces, ¿cómo va a tener precio cuando a mí me dan un consejo, por ejemplo, digamos, alguien me habla de la palabra para acercarme al Señor? Eso no tiene ningún precio. Cuando alguien me ayuda para sacar un hijo que está en las drogas, o cuando alguien arregla mi matrimonio, eso es espiritual, eso no tiene ningún precio. Entonces, por eso él hacía énfasis allí de que no tenía ningún valor lo que él estaba haciendo, y él se glorificaba en eso, y eso traducido a nuestro tiempo es bendición, ¿ya? También hay otro ejemplo aquí, que el mismo Jesús mandó a 70 a predicar y les dijo que no llevaran absolutamente nada, que se fueran con lo que estuvieran encima. Iban a entrar ellos allá en la casa donde se iban a hospedar, les tenían que dar comida, todo, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que el mismo Jesús estaba enseñando que quien se dedicaba a eso, pues que viviera de eso. ¿Y por qué se iba él como tan desgranado todo esto? Porque pues ellos estaban confundidos. Las divisiones que tenían en la iglesia de Corinto estaban confundidos, porque estaban diciendo, lo repito y lo repito, que no era apóstol que porque no le pagaban. Paradójico, ¿cierto? Pero él trataba de explicarles cómo no lo voy a hacer, y les ponía ejemplo tras ejemplo, ¿ya? Y si nosotros nos vamos al libro de Levítico, de 7 al 8, vemos también las ofrendas que sacan para los sacerdotes. 7, 9. Bueno, y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto del uno como del otro, porque ellos eran los que cuidaban el templo. Servían. Ellos eran los levitas. Bueno, en esa época en el mundo griego también a los que enseñaban la doctrina griega, ¿no? También a esos filósofos de la época que decían que la vida estaba en el agua, que estaba en la tierra, que venía del fuego, a ellos también les pagaban, y él los pone aquí de ejemplo. Dice que si a ellos les pagaban por enseñar estas cosas, ¿cómo no les van a pagar al hombre que está enseñándoles por qué murió nuestro Señor Jesucristo en la tierra? ¿Ya? Entonces hay un sinnúmero de ejemplos que vemos aquí que nos llevan a certificar que sí tiene derecho el que está predicando a recibir, y por el hecho de que no lo reciba no es que no sea apóstol, no, antes por el contrario, ese se glorifica más. Entonces esa es la respuesta, los argumentos, la defensa que Pablo hacía para que le pudieran creer la iglesia, y así evitar el problema que se estaba presentando, ¿no? También otra cosa, él no cobraba a veces, no cobraba tampoco para evitar problemas en las iglesias, porque si hay una iglesia bien pobre y si tienen que sostener el pastor, pues obviamente que van a haber problemas económicos, ¿no? Entonces, gloria a Dios que hoy por hoy, en nuestro caso particular, tenemos una persona que no cobra por esto, ¿ya? Tenemos colaboradores, por José que nos colabora con esto. Hay multiplicidad de actividades aquí que se hace posible que esta reunión que hagamos hoy se dé. Y no quiere decir que el uno o el otro sea más importante, ¿no? Porque el mismo Pablo, cuando se refería al cuerpo de Cristo, por ejemplo, si que los ojos no pueden ser más importantes que el estómago o el corazón, etcétera, etcétera.
todos son importantes porque el uno sirve al otro. Entonces, la idea es que seamos unidos y que no nos dejemos vencer de las hazañas, de los ataques del demonio. Repito, estamos en un tiempo difícil en donde el demonio está atacando a la familia, está atacando a los hogares, les está dando duro porque ese es el núcleo de la sociedad. Entonces, los entendidos, los que predican la palabra, lo que aconsejan es orar sin cesar, porque la misma palabra también dice que en el mundo tendréis aflicción. Vamos a tener aflicciones por el solo hecho de predicar a Cristo. Vamos a ser calumniados. Miren el ejemplo, todos estos son ejemplos que tenemos aquí en donde esa escritura de la época, de tantos años, que creemos que nomás era para esa época, pues hoy nos atañe a nosotros también, porque hoy estamos viendo que hay pastores que han sido hasta calumniados, ¿ya? Y precisamente para buscar divisiones, para buscar fines económicos. Entonces, hermanos, la situación de hoy está crítica y hay que orar sin cesar, porque el demonio está atacando, porque le quedan muy pocos días. El Señor sabe que su pueblo tiene que estar blindado por la oración y que muy pronto regresará.